Muy buenos días, apreciados. Qué lindo que esta mañana podamos encontrarnos y unirnos en este programa de cada mañana, donde además de orar, estamos compartiendo algunos pensamientos de la palabra del Señor que vienen a reforzar nuestra fe. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por poder despertar esta mañana. Gracias por la linda oportunidad para comenzar este nuevo día. Señor, queremos ponernos en tus manos, queremos también reflexionar en algunos pensamientos de tu palabra. Fortalece nuestra fe y habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la reflexión número 31, que es titulada ¿Cómo tener paz y salud mental? Em, no todos los problemas que nosotros enfrentamos son físicos, es decir, no todos nuestros problemas tienen que ver con enfermedades físicas, no todos nuestros problemas tienen que ver con situaciones espirituales. Hay aspectos psicológicos, emocionales, que afectan nuestra paz, nuestra estabilidad, emocional, mental. Eh, por eso que es importante que nosotros entendamos algunas cositas que tienen que ver con la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de la parte emocional, la parte psicológica, social de cada ser humano, que esta afecta positiva o negativamente la forma en que pensamos, la forma en que sentimos y la forma en que actuamos, la forma como nos proyectamos y enfrentamos la vida. Eh, También nos permite eh, hacerle frente a ese comportamiento de nuestro cuerpo, conocido como el estrés, ¿verdad? Nos permite relacionarnos con los demás y también nos permite la toma de decisiones. Por lo tanto, hermanos, la salud mental es muy importante para nosotros. Se manifiesta en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. No importa en qué etapa de nuestra vida estemos, este, esta condición eh, o esta parte, esta área de nuestra vida, siempre va a ser de mucha importancia. Muy bien, me gustaría esta mañana entonces que revisemos algunos conceptos, pero primero vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en el profeta Jeremías, eh, este, el capítulo 1 o 17 más bien, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será él como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en su ario de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Esa es una forma bíblica de hablar acerca de estar bien, tener paz, tener salud, en la parte emocional. Y hay una palabra que es clave aquí, que es la palabra confianza. Vivir confiados, vivir tranquilos, vivir en paz es un desafío, más en un mundo tan confuso, más en un mundo tan lleno, tan movido, tan inquieto, pero ese es el desafío para el cristiano. Por eso dice bendito, esa palabra Macarios, esa palabra que tiene que ver con bendición, dice bendito el hombre, el varón, la mujer que confía en el Señor. Es decir, hermanos, confiar en el Señor tiene sus beneficios. Este, y la siguiente palabra que es interesante en esa lectura es la palabra sequía, es decir,
Eso podemos traducirlo como desconfianza, inseguridad, ¿verdad? Y esta, esta condición en los seres humanos muchas veces genera condiciones que afectan no solo la parte psicológica, sino la parte física también y la parte espiritual, ¿verdad? Entonces puede afectar la salud y cuando alguien está afectado a su salud, pues entonces hablamos de enfermedades, hablamos de condiciones anormales, ¿verdad? Que roban la paz o la salud del ser humano. Hay un libro que escribió Elena R. White que se llama Mente, Carácter y Personalidad. En la página 60 hay una frase importante. Ahí dice ella que 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Es decir, hermanos, la mente es un área de nuestro cuerpo poderosísima. Y si no está equilibrada, entonces vamos a tener eh, diferentes circunstancias problemáticas. En la página 63, por ejemplo, también dice, el egocentrismo a veces produce enfermedades, es decir, centrarnos en nosotros, eh, desconectarnos de Dios. En la página 64 dice, las emociones depresivas perjudican la salud. Es decir, el énfasis de estas tres declaraciones está en la salud emocional, en la parte emocional. Este, Confiar en el poder divino, hermanos, este es uno de los 8 remedios naturales, la confianza en Dios. Es parte de la restauración de las personas. La confianza en Dios es un recurso, hermanos, que puede traer a nuestra vida la paz, la seguridad del Creador, del Redentor, eh, la paz no solo para ver las cosas de esta vida, sino para ver las cosas espirituales también. Entonces, pero la pregunta importante aquí esta mañana es cómo alguien se puede estar haciendo, pero yo cómo adquiero esa confianza, cómo es que yo puedo adquirir la paz de Dios en mi corazón. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la paz es un don, ¿verdad? La confianza es un don que el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se la doy como el mundo la da. Es decir, la paz de Dios sobrepasa cualquier entendimiento humano. Entonces, Dios está dispuesto a darnos ese don, ¿verdad? ¿Cómo nosotros entonces podemos tener esa paz mental? Cuando muchas veces estamos en medio de tribulaciones, cuando muchas veces estamos en medio de situaciones que se escapan de nuestras manos. Bueno, vamos a revisar algunos aspectos, ¿verdad? Que tienen que ver con esta pregunta, ¿cómo lograrlo? Lo primero es que debe haber un proceso de curación, debe haber un proceso de restauración. Y, y entonces vamos a leer una, una, una partecita de un libro que se llama El Ministerio de Curación. En la página 186 dice que muchas de nuestras enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y la desconfianza menoscaban las fuerzas vitales. ¿Escucharon eso? Y llevan al decaimiento y muchas veces a la muerte. Es decir, cada vez que nosotros abrigamos penas y nos concentramos en esas cosas, ansiedad, descontento, remordimiento, por cierto, mañana vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos hacerle frente a este tipo de cosas, porque muchas veces nosotros no solo vivimos en un mundo de penas, porque muchas veces descargamos en otros nuestras penas, en otros que quizás no están listos, no están preparados para hacerle
eh, frente a eso y muchas veces podemos nublar, oscurecer también la salud emocional de otras personas, pero hablaremos de eso mañana. Por hoy, lo que está diciendo esta cita es que muchas de las condiciones nuestras es porque nosotros estamos abrigando condiciones que afectan nuestra fuerza mental. Y entre ellas dijimos depresión, penas, ansiedad, descontento, remordimiento, sentimientos de culpabilidad, la desconfianza. Dice esta cita, estos aspectos menoscaban las fuerzas vitales. Y entonces, hermanos, cuando estamos en una condición emocional eh, tensa, entonces estamos afectando también la fuerza física, la fuerza, lo que nos permite proyectarnos, tener vitalidad, lo que nos permite cada día tener deseos de vivir, de hacerle frente a la vida. Y el Salmos 32, versículo 3, hablando del rey David, dice el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mire usted qué interesante, dice, mientras callé. Entonces alguien puede decir, no, entonces necesito hablar. Claro que sí. Entonces, por eso es importante que en la segunda parte de esta reflexión habla acerca del poder de la oración. Es decir, cuando estamos en una condición de dolor, de tristeza, de culpa, una de las grandes herramientas que Dios nos ha dado es la oración, uno de los recursos que Dios nos ha dado para tratar con este tipo de situaciones es la oración. Antes de ponernos y quejarnos y descargar sobre otros, tenemos que descargar, depositar sobre el Señor eso que nubla, eso que carga nuestro corazón. Y así decía el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 7, 8. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Y aquí el rey David habla de eso. Y muchas veces, hermanos, detrás de una enfermedad, de una úlcera, un cáncer, un X problema físico, detrás de eso, hermanos, posiblemente haya una condición emocional que nos esté golpeando. Este, lo siguiente es que el versículo 5 del Salmo 32 dice, mi pecado declaré, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David está teniendo una lucha, una cuestión mental ahí difícil. Sin embargo, él da algunos principios que nosotros debemos tener en cuenta. Número uno dice, mientras callé, el silencio espiritual, pero también el silencio social, porque muchas veces necesitamos ayuda de un profesional, ayuda de un amigo, ayuda de un familiar, para hacer frente a ciertas circunstancias. Así que es el primer principio, callar, dice, mientras callé, esa condición de encerrarse no nos hace bien, más bien nos golpea, nos hiere, nos hace más daño. Y número dos, da otro principio, dice, pero mi pecado declaré, es decir, cuando se animó a presentar delante de Dios, entonces dice, tú perdonaste. El perdón, hermanos, es parte de el proceso de sanidad, de restauración. El perdón no solo de Dios, también de las personas. Muchas veces necesitamos, hermanos, hermanos de valor y pedir perdón, hablar con las personas. Muchas veces nosotros vivimos distanciados, vivimos peleados, enojados, indiferentes. A veces nuestra condición de vida es como el del programa del Chavo, aquel personaje que decía, no te juntes con esta chusma. Muchas veces vivimos como en una burbuja, muchas veces pensamos que los demás son los que tienen que disculparse, muchas veces vivimos pensando que los demás son los que tienen la culpa. Tantas condiciones que muchas veces no nos permiten a nosotros sanar. Entonces, eh, qué podemos hacer cuando tenemos pensamientos o condiciones, sentimientos negativos en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer?
cómo nosotros podemos hacerle frente. Hay una oración linda que nosotros podemos hacer y que quiero animarle para que usted la practique también. Usted puede orar diciendo, Padre, este, sé que tú eres mi Dios, sé que Jesucristo es mi Salvador y sé que el Espíritu Santo puede darme asistencia espiritual y emocional y y pedir. Retira la tristeza de mi corazón, retira la ansiedad de mi corazón, retira el rencor de mi corazón. Te abro mi corazón, te abro mi alma, toma mis pensamientos, mis deseos, mi condición, elévalos al trono de la gracia, envíame tu socorro, lléname de tu alegría, de tu santa presencia, lléname de gratitud, de confianza, lléname de un espíritu humilde, lléname de perdón, del poder para poder perdonar al querí, ayúdame a ser humilde y sencillo y perdonar a quien me ofendió. Saben, hermanos, a veces nos da miedo enfrentar esas realidades internas de nuestro corazón. Sin embargo, para todos hay un día especial. Para todos hay un momento. Por ejemplo, el salmista decía en el Salmo 118:24, dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hermanos, el cristianismo es un, es, es una condición de gozo, de alegría. Es para que nosotros andemos en gozo, en alegría, en paz. No es para que nosotros nos distanciemos. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros, al hacerle frente a las condiciones emocionales, tengamos en cuenta la herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Hace un momento yo lo mencioné, ¿verdad? De lo importante que es de la oración. Por ejemplo, hay un versículo que ya para ir finalizando en Santiago capítulo número 5 en los versículos 15, que llama mi atención y que normalmente cuando ungimos a alguien lo leemos. Y me gustaría leerlo aquí esta mañana porque tiene que ver con esta actitud, esta disponibilidad, de hacer o de tomar o de echar mano de esa herramienta que Dios nos ha dado, como lo es la oración. Santiago capítulo 5, en el versículo 15. Leo para ustedes. Dice así, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. El versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué poderoso eso que está ahí, hermanos. Este, y a veces solo lo aplicamos a la parte física, pero en realidad, hermanos, ese versículo tiene que ver muchísimo con estar en paz, porque dice orad unos por otros. Normalmente cuando vamos a ungir a alguien, antes de orar para ungir al enfermo, si hay personas ahí con el enfermo, la primera oración que hacemos es la oración unos por otros, es decir, cualquiera que esté presente, se le da la oportunidad para que exprese su sentir, su condición espiritual o de relación con la persona que está enfermo. Y es interesante, hermano, cómo muchas veces se escucha en este espacio del hecho de la enfermedad a personas abrir sus corazones y decir, fulano de tal, mira, siento mucho lo que sucedió. Fulano de tal, vieras que he estado enojado, he estado molesto, he estado cargando con tal condición, pero eh, quiero que estemos en paz. Y hermanos, es impresionante cómo el Espíritu Santo sana emocionalmente a estas personas. Y es ahí donde se da el milagro de la sanidad. Yo he visto personas sanarse de condiciones físicas extremas, eh, y ha habido un espacio en el que no solo se ponen en paz con Dios, sino en paz con las personas que les rodean. Por eso dice, y la oración de fe salvará al enfermo.
y dice, y el Señor lo levantará. El Señor se compromete a hacer dos cosas: a restaurar la salud física de las personas, pero luego dice, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahí entra la parte espiritual, pero también la parte emocional. Hermanos, permitamos esta mañana que el Señor restaure nuestra salud, tanto física como emocional. A veces hay cosas en nuestra vida que solo nosotros y Dios sabemos, que solo usted y Dios sabe que no están bien, que no están bien. A veces son aspectos personales. Usted y yo sabemos con qué luchamos y que nos causan culpabilidad, que nos causan ruptura en nuestra relación con Dios, o a veces con la esposa, con el hijo, con un compañero de trabajo, con un amigo, con hermanos de la iglesia. Usted sabrá, pero esta mañana el Señor nos desafía para que nosotros nos pongamos en paz, para que nosotros oremos unos por otros, para que nosotros podamos hacer como dice la palabra, dejar la ofrenda ahí e ir donde está nuestro hermano o la persona y ponernos en paz. Bien, antes de finalizar, quiero recordarles la promesa de Marcos 11:24 que dice, por tanto, digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el Salmos 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Bien, permítanme orar con ustedes para cerrar esta reflexión. Amado Dios y Padre, gracias Señor porque tú quieres sanar nuestros corazones. Gracias Señor porque no estás interesado solo en lo físico o en lo espiritual. Señor, en realidad tú quieres que nosotros tengamos paz, seguridad, gozo, que nuestro cristianismo, Señor, sea un cristianismo vivaz, que nosotros estemos llenos de vida, que nosotros seamos fuentes de vida. Señor, ayúdanos, porque a veces estamos enfermos emocionalmente y no lo queremos reconocer. A veces no sabemos cómo hacerlo. A veces nos da temor enfrentar, Señor, esos aspectos profundos de nuestro corazón. Pero, Señor, esta mañana permite que todos los que estamos aquí podamos ser tocados por tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que los que estamos aquí podamos tomar decisiones en nuestros corazones y no permitamos, Señor, que el enemigo se apodere de nuestras mentes y nuestros corazones, porque muchas veces ejerciendo nuestro cristianismo, Señor, sentimos ira, enojo, rencor, sentimos envidia, sentimos, Señor, tantas cosas negativas en nuestra vida, pero tú quieres sanarla. Pongo en tus manos a mis hermanos, permite, Señor, que tu espíritu pueda morar en ellos y que al traer sus peticiones delante de ti, Señor, tú puedas traer también para ellos respuesta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, que Dios me los bendiga. Un feliz día.